Vamos entonces a crear un nuevo proyecto. Seleccionamos la versión del editor de Unity que queremos utilizar. En mi caso voy a seleccionar esta, 2021-310F1, plantilla 2D. Vale, establecemos la carpeta donde queremos crear nuestro proyecto y le damos un nombre. Pues yo le voy a llamar, por ejemplo, Asteroids. Epa, ahí. Asteroids y creamos nuestro proyecto. Bueno, una vez iniciado el editor, antes de nada voy a establecer la disposición de los paneles, ¿no? Según mis preferencias, ¿vale? A partir de pues, una plantilla que ya tengo, ¿no? Como hago siempre. En este caso voy a coger la misma del breakout y donde voy a tener una relación de aspecto para lo que es la visualización del juego de 3/4, ¿no? Que era la típica de, bueno, pues esto es arcade, ¿no? Vale, relación, pues es un 4/3 en formato vertical, ¿no? 3/4. Antes de seguir con el desarrollo de nuestro proyecto, lo que vamos a ver es cómo importar recursos desarrollados por terceros, ¿no? Vale, esto puede ser dentro de nuestro propio equipo de desarrollo, ¿no? Es decir, estamos desarrollando un videojuego, pues habrá un grupo de gente que se encargue a lo que es la implementación de la lógica, es decir, a la programación, ¿no? Y habrá también, pues, parte del equipo de desarrollo que se encargue de la parte artística, ¿no? De crear esas imágenes, esas texturas, esos modelos 3D, por ejemplo, esas animaciones, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos intercambiarnos esa información? Es decir, cómo esos modelos desarrollados por ese equipo artístico podemos incorporarlos de una forma fácil en, pues, en nuestros escenarios, ¿no? Que estamos construyendo nosotros en el editor. Uh, Además, Unity, que es una plataforma pues muy extendida, ¿no? Que tiene una base de usuarios muy amplia, dispone de lo que se llama el Asset Store, ¿no? Es una especie de marketplace donde, bueno, pues cualquier diseñador o programador también puede subir ahí tanto sus componentes software como sus diseños artísticos, ¿vale? Que luego nosotros podemos descargar. Hay algunos que son libres, bueno, la gran mayoría son de pago, ¿no? Pero bueno, podemos acceder ahí para obtener toda una serie de recursos para incorporar a nuestros propios proyectos y que nos va a facilitar mucho la tarea, ¿no? Pues sobre todo a pequeños equipos de desarrollo, ¿no? Pensamos pues en estos empresas o estudios indie, ¿no? Pues a lo mejor 2, 3 personas que, bueno, pues de una forma fácil pueden acceder ahí y descargarse un montón de recursos que pueden incorporar ya directamente a su proyecto sin tener que desarrollarlos. Vale, entonces vamos a ver cómo, por un lado, acceder a este Asset Store y utilizar, ¿no? Descargar e importar recursos que hay ahí. Y luego vamos a ver también cómo podemos crear nosotros nuestros propios paquetes de recursos, ¿no? A partir del contenido de un proyecto nuestro y generar con eso un archivo de paquete que podemos distribuir pues a otro usuario que tenga Unity e incorporar el contenido que hay ahí en su propio proyecto. Para acceder al Asset Store podemos hacerlo directamente a través de la web o podemos aquí a través del menú Window, esta entrada, Asset Store, esto simplemente nos va a lanzar el navegador. Vale, en versiones anteriores de Unity se nos integraba ahí el Asset Store dentro de lo que es el propio editor, pero bueno, hoy en día se hace todo a través, ya digo, de un navegador web, ¿vale? Entonces le doy ahí, me va a abrir este navegador y esto, bueno, pues es el típico marketplace donde tenemos ahí un buscador con una serie de filtros para movernos pues por los distintos recursos que se encuentran aquí, ¿no?
Tenemos ya aquí unos menús con unos accesos rápidos. Por ejemplo, pues esta entrada 3D, pues animaciones, personajes, entornos, vehículos, etcétera, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, vehículos. Vamos a ver aquí qué hay. Y luego podemos aquí filtrar, ¿de acuerdo? Por la categoría, por el precio, por la versión de Unity, porque pueden variar de una a otra, quién lo publica, la fecha, etcétera. ¿Vale? Entonces, yo qué sé, pues por ejemplo, aquí tenemos un modelo, parece ser, pues, de una nave espacial, ¿no? O bueno, que aparte tiene distintos elementos, ¿no? Como pueden ser estos misiles, etcétera, que estarán ahí todos modelados. Vale, siempre vamos a poder ver eso, una descripción, un poco de cuál es el contenido del paquete, cuál es el precio, ¿no? Que decíamos, el tipo de licencia. Y aquí, por ejemplo, en contenido, ¿vale? Contenido del paquete, pues nos muestra la estructura de lo que hay dentro de eso que vamos a descargar, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que nos va a aparecer a nosotros luego en el editor cuando lo importemos, ¿no? Pues vemos aquí, por ejemplo, pues que hay una serie de texturas, ¿no? Bueno, pues estos archivos PNG de esas texturas que parecen de las armas para distintos niveles de iluminación, ¿no? Para crear diferentes efectos. Hay aquí una serie de prefabs, ¿vale? Donde están, bueno, pues prefabs con los modelos de la nave o de las armas o de lo que sea, ¿no? Bien, entonces esto pues podríamos comprarlo y luego descargarlo y utilizar en nuestro proyecto. ¿De acuerdo? Pues yo que sé, a ver, personajes, ¿no? Pues hay aquí todo tipo de personajes. Pues un caballero, venga, pues estoy haciendo un juego de la Edad Media, ¿no? Pues en vez de modelarme yo a un templario, ¿vale? Pues ya hay aquí uno que lo podría, bueno, pagando pues estos 15 euros, pues descargármelo e incorporar en mi propio proyecto. ¿De acuerdo? Eh, o por ejemplo, pues estos serán pues modelos estáticos, ¿no? Que luego pues tendría yo que animar de alguna manera con algún software de diseño 3D. O bueno, hay también animaciones, por ejemplo, pues en el caso del 3D, eh, pues alguna animación de, pues yo qué sé, pues este robot disparando, ¿no? Parece que es esto, ¿no? A ver. No, pues esto, en este caso, pues aquí tenemos no solo el modelo de, pues este personaje, ¿no? En este caso, pues esta especie de androide, sino que además incluye pues una serie de animaciones, ¿no? ¿Vale? Pues por ejemplo de esos saltos, esos disparos, etcétera, ¿vale? Que podríamos luego, pues ya digo, ¿no? Y utilizar en nuestro proyecto. Y así con todo, ¿no? Pues hay pues de todo, hay, pues ya vemos, vegetación, hay mobiliario, hay pues entornos, por ejemplo, pues hay mucho, ¿no? Paquetes donde hay, pues, como distinto mobiliario, elementos del entorno para distintos ambientes, pues a lo mejor, pues eso, medievales, ¿no? De castillos, entonces tenemos ahí, pues desde antorchas, texturas de paredes, de, bueno, de bloques de piedra o portones, de todo, ¿no? Hay todo tipo de recursos aquí, ¿no? Vale. Bueno, vamos a hacer nosotros ahora un experimento. Vamos a descargar uno de estos paquetes, ¿vale? Uno de estos recursos e integrarlo dentro de nuestro proyecto. Pues nos vamos aquí al buscador y vamos a buscar, por ejemplo, Space. ¿No? Ya que queremos hacer un juego pues con esta temática, ¿no? Espacial. Bien, y aquí ahora en estos filtros pues podemos seleccionar recursos 2D,
en cuanto al precio, bueno, pues aquellos que sean gratuitos, ¿no? Free assets. Y pues de lo que nos aparece por aquí, pues por ejemplo, vamos a coger este, ¿no? Galaxia 2D Space Shooter. ¿Vale? Bueno, vamos a ver un vistazo aquí del contenido. En principio, bueno, en esta imagen ya nos aparece un poco aquí lo que trae. Pues estas diferentes imágenes de estas naves. Esto que parecen disparos, esto que parecen explosiones, ¿no? Podemos revisar pues tanto la descripción de este paquete como pues el contenido, ¿no? Entonces vemos aquí que hay esta serie de carpetas, Effects, Enemy Player, para, bueno, organizar un poco, ¿no? Los distintos recursos, ¿no? Estas imágenes de, bueno, diferentes naves, ¿vale? Supuestamente enemigos, pero bueno, eso es el sentido que le queramos luego dar nosotros, ¿no? Igual que a estas de jugador, ¿vale? 3 variantes aquí de esta nave, ¿vale? Que podrían ser, pues, actualizaciones, ¿no? Mejoras durante el juego de una nave, ¿no? Y aquí, pues, en estos efectos, pues esto que parecen explosiones, ¿no? Es 3 sprites de una explosión para crear luego una animación, ¿no? Y esto pues también disparos, ¿no? Bueno, entonces, si nos convencen estos contenidos, lo único que tenemos que hacer será darle aquí a este botón, añadir a My Assets. Si no estamos logueados en la plataforma, ¿no? Por ejemplo en el Unity Hub, pues nos va a pedir que iniciemos sesión, ¿no? Para, bueno, pues lógicamente sincronizar con nuestro usuario y asignarnos ese contenido, que a lo mejor es de pago, ¿no? Y tenemos que pagar pues a través de la plataforma de pago correspondiente, ¿no? Bueno, entonces le voy a dar ahí, añadir a mis assets, pues me saca pues de típica licencia, aceptar y ya me indica aquí, añadido a mis assets, ¿no? Este es paquete Galaxia 2D Space Shooter Sprite Pack. Vale, bien. Entonces, aquí en principio ya no tenemos que hacer nada más, ¿no? Ya lo tenemos añadido. Bien, y ahí va a quedar para siempre, ¿no? Asociado a nuestro perfil. Ahora lo único que tenemos que hacer es volver al editor e incorporar ese contenido, ¿no? Descargarlo e importarlo en nuestro proyecto. Bueno, pues vamos a ver eso. Ahora en el editor nos vamos aquí a Window, Package Manager y bueno, pues en esta ventana, aquí, venga, ¿no? Que en principio por defecto en este desplegable, ¿no? Packages nos aparecerá aquí in project, ¿no? Mostrándonos cuáles son los paquetes que tenemos actualmente instalados en nuestro proyecto, que pues lógicamente se van a corresponder con los que se instalan por defecto para un proyecto 2D. Pues vamos a seleccionar aquí en el desplegable My Assets. Y aquí me van a aparecer pues esos distintos paquetes que tengo añadidos, ¿no? Y aquí pues no me aparece, vamos a refrescar, a ver. Bien, aquí está, ¿no? ¿Dónde está? Galaxia 2D Space Shooter Sprite Pack. Vale. Bien, entonces ya lo tendría aquí, ¿no? Si no estáis logueados, si no iniciasteis sesión, pues antes de nada os pedirá que iniciéis sesión, ¿vale? Para poder acceder pues a vuestro perfil. Bien, entonces no lo tengo descargado, ¿vale? Simplemente lo añadí allí en el Asset Store, ¿no? En ese Marketplace me añadí ese paquete, pero digamos que localmente no lo tengo descargado aún. Bueno, lo único que tengo que hacer al seleccionarlo es darle aquí Download. ¿Vale? Esto va a proceder a la descarga de ese paquete. Bueno, que es pequeñito, ¿no? Eran unas cuantas imágenes, no tiene más historia, ¿no? Da unos segundos en hacer esa descarga y ahora vemos que me aparece este nuevo botón, ¿vale? Este de import. Entonces, si yo le doy aquí, lo que va a hacer es
todo ese contenido, o bueno, me va a permitir seleccionar qué contenido quiero añadir a mi proyecto, ¿no? Entonces vamos a darle, le voy a dar aquí a Import y me va a sacar esta nueva ventana, donde se me muestran, ¿vale? Todo el contenido que hay dentro de ese paquete, ¿no? Que, bueno, que veíamos ahí ya en la plataforma, pues que había esas tres carpetas, Effects, Enemy, Player, ¿vale? Con este caso esas imágenes, ¿vale? Podría ser, en este caso son solo imágenes, pero aquí nos podrían venir escenarios, sonidos, animaciones, recursos de todo tipo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pero bueno, en este caso en concreto son solo imágenes. Entonces ahora para añadirlas a nuestro proyecto lo único que tendré que hacer es darle aquí este botón Import, seleccionar aquellas que me interesan, dejarlas ahora están todas. Bueno, para hacer este experimento le voy a dejar como están, por defecto todas marcadas, le voy a dar a importar. Y ahora vemos que dentro de mi carpeta Assets, bueno, ya puedo cerrar este Package Manager. Dentro de mi carpeta Assets me aparece ahora este Galaxia Sprite Pack, ¿vale? Y aquí el contenido que había en ese paquete, ¿no? Pues estos distintos efectos, estos enemigos, esta carpeta Player, ¿no? Con estas imágenes, ¿no? Y ahora los puedo arrastrar y traer aquí a mi escena, ¿no? Bueno, y aquí lo podría retocar un poco, ¿no? Bueno, se ve ahí un poco pequeñito. Entonces podríamos escalarlo, por ejemplo. No, bueno, para hacer aquí un experimento, ¿no? O simplemente ajustar, pues, lo que es la imagen, ¿no? Aquí, eso. Pixels per unit, ¿no? Bueno, que esto lo haremos después, ¿no? Pero bueno. Vale. No, esto es simplemente bueno, para ver un poco cómo funciona esta importación de esos paquetes. Vale, pero bueno, ya digo, en principio no vamos a usar esto, ¿sí? Sino que os voy a pasar un paquete donde ya tengo recopilados ahí pues una serie de elementos, de recursos, ¿no? De sonidos, de imágenes, etcétera, que vamos a utilizar en nuestro proyecto, ¿vale? Y es lo que vamos a usar. ¿Cómo podemos entonces crear estos paquetes donde exportamos recursos de nuestras propias escenas o importar recursos hechos también por terceros, pero no provenientes de ahí del Asset Store, ¿no? Como acabamos de ver, sino pues que, por ejemplo, pues haya creado un compañero, ¿no? Bien, para crear nosotros un paquete de recursos, lo que haríamos sería irnos aquí a este menú Assets y aquí Export Package. Vale, entonces, básicamente nos saldrá aquí una lista con todos los elementos que tenemos en nuestro proyecto, ¿no? Pues aquí vemos, ¿no? Pues está dentro de Assets, pues tenemos aquí este Galaxia Sprite Pack, este paquete que nosotros acabamos de descargarnos del Asset Store, ahora forma parte de nuestro proyecto, ¿no? Es decir, aquí dentro de lo que es el proyecto, da igual de dónde haya venido esto. Esto al final son elementos que tenemos incluidos en nuestro proyecto. Vale, entonces a partir de aquí, pues por ejemplo, pues que quiero crear un paquete con las imágenes de la nave y además con la propia escena, ¿no? Pues lo único que tendría que hacer, pues seleccionar aquí aquellos elementos que me interesen. Por ejemplo, pues dejaría este player, se corresponde con esta carpeta que hay aquí, ¿no? Y este contenido, que son estas imágenes que están aquí dentro, y además, pues esta carpeta, scenes, ¿no? Con esta escena que tengo ahora mismo, ¿no? Vale, entonces, pues a partir de esto, le daría aquí a exportar, pues me crearía aquí un archivo, pues resources o lo que sea, ¿no? Vale, y pues ya está, me exportaría pues en la carpeta correspondiente ese archivo. A ver si lo tengo por aquí en algún sitio.
Vamos a ver aquí esto. Video After Effects. ¿Vale? En esta carpeta del proyecto, ¿no? Pues ahora tengo este archivito, Resources, y con esta extensión, Unity Package. ¿Vale? Entonces ahora esto se lo podría pasar a cualquiera, ¿no? Y que lo importara, pues hicimos, igual que hicimos nosotros ahora desde el Asset Store, pues importar este archivo y seleccionar, pues de lo que hay ahí, ¿vale? Pues aquellas cosas que le interesan y se van a incorporar en ese proyecto que tenga abierto en ese momento, ¿no? Y de hecho es lo que vamos a hacer, ¿vale? Yo os voy a pasar, como os decía, uno de estos paquetes de recursos donde hay un montón de elementos gráficos y de sonido, etcétera, que vamos a utilizar en nuestro proyecto y los vais a importar e incorporar a vuestros proyectos, ¿vale? Bueno, antes de nada, como no voy a utilizar ninguno de estos recursos que nos descargamos del Asset Store, bueno, pues esto lo único que tengo que hacer es eliminarlo, ¿vale? Lo borro y se acabó. Si me hicieran falta en otro momento, bueno, no tengo más que volver aquí a este Package Manager, volver a seleccionarlo y le volvería a dar aquí a importar o volver a descargar, ¿vale? No necesito volverlo a descargar porque, bueno, ya estaría descargado, pero bueno, lo importaría a mi proyecto, ¿no? Es decir, ese paquete ya forma parte de My Assets, ¿no? Lo tengo ahí dentro de My Assets, entonces cuando me haga falta, pues lo descargo y lo importo y ya está, ¿vale? Bueno, entonces, bueno, este elemento fuera. Entonces, como decía, os voy a pasar un paquete que vamos a importar, ¿no? Bien, entonces esto, ¿cómo lo importamos? ¿Cómo se hace? Bueno, pues lo único que tenemos que irnos aquí, de vuelta a este menú Assets, e igual que hicimos, ¿no? Igual que hay esta entrada aquí, Export Package, tenemos esta otra que es Import Package, ¿no? Pues va a ser un Custom Package, un paquete personalizado. Nos iremos a la carpeta donde se encuentre y lo descargaremos, ¿no? Que esto, pues a ver dónde lo tengo. Bien, pues lo tengo en esta carpeta, ¿vale? Y es este archivo, Space Shooter Assets, con esta extensión Unity Package, ¿vale? Este, pues yo os lo voy a subir ahí a la plataforma para que lo descarguéis y lo incorporéis a vuestro proyecto. ¿Vale? Entonces simplemente le damos ahí a abrir. Como en el caso de ese paquete que descargamos del Asset Store, nos va a salir esta ventana con el contenido del mismo, ¿vale? Entonces vemos aquí pues que tenemos varias imágenes para los asteroides, una serie de imágenes también para crear ese fondo estrellado, ¿vale? Ese background, una serie de imágenes para crear nuestras explosiones y bueno, pues también para los disparos, ¿no? Pues imágenes para los enemigos, en este caso para esta nave enemigo, las distintas imágenes que vamos a utilizar para crear la animación, ¿vale? Y bueno, y sonidos, etcétera, ¿no? Y nuestra nave, este Spaceship 2D. Entonces, dejamos todo seleccionado tal como está y le damos a importar. Y entonces toda esta estructura de carpetas que tenemos aquí, pues nos aparecerá dentro de Assets en nuestro proyecto, ¿vale? Vamos a importar y, vale, pues aquí me aparecerá este My Space Shooter Assets, ¿vale? Esta carpeta Artwork. Y aquí tenemos, pues eso, las imágenes de los asteroides, estas imágenes para los fondos, bueno, para las explosiones, etcétera, ¿no? O pues para la nave del jugador. Bien, entonces esta pues sería esta primera parte, ¿no? Esto primero que tenemos que hacer, ¿no? Importar todos estos recursos para luego poder construir nuestra escena. Lo primero que vamos a implementar en nuestro proyecto es este scrolling background, ¿no?
este fondo que se va a ir desplazando, se va a ir moviendo de forma continua, ¿no? Que en este caso va a ser una imagen, pues, el espacio, ¿no? Una imagen de, pues, con ese fondo estrellado, ¿no? Que vamos a utilizar ahí, ¿no? Pues para dar un poco de ambientación a nuestro juego. Entonces, bueno, primero voy a hacer un par de cosas. Voy a cambiar el nombre de la escena, ¿vale? Le voy a llamar main scene, ¿no? Escena principal. Y pues el fondo de la cámara, ¿no? Ese color de fondo, pues también lo voy a cambiar, este azul, y le voy a poner pues un color negro, ¿no? Bueno, esto no es que sea necesario, porque va a estar cubierto por esa imagen, ¿vale? Que vamos a utilizar de fondo estrellado, pero bueno. Vamos a ver dos métodos de crear ese fondo, entonces, en uno que es superponiendo imágenes, ¿no? Pues igual si nos queda algún hueco entre ellas, pues se vería, nos podría salir ese azul si no calculamos bien los desplazamientos. Entonces, bueno, pues teniendo este fondo negro evitamos ese problema, ¿no? Que se nos produzcan esos artifacts, ¿no? Bueno, pues vamos a ver este primer método, ¿no? Ya digo, vamos a ver dos métodos de cómo crear este fondo, ¿no? Que se vaya desplazando. Uno utilizando simplemente código, es un método muy sencillito y digamos que es el método tradicional, ¿vale? Y luego vamos a ver otro que es utilizando shaders, ¿no? Ya veremos un poco qué es eso. Bien, entonces para este método la idea básicamente es la siguiente. Es tener aquí una serie de imágenes, ¿no? Imágenes con ese fondo estrellado, ¿vale? Que cubran toda nuestra pantalla y añadirles movimiento, de forma que se vayan desplazando, ¿vale? Y en el momento en que esas imágenes salgan por la parte de abajo de nuestra zona de visualización, que es lo que está aquí marcado, ¿no? Es decir, que queden por debajo de nuestra pantalla, pues desplazarlas y volverlas a pasar para arriba. Es simplemente eso, ¿no? Bien, entonces, de estos recursos que nos descargamos aquí, hay una carpeta, ¿vale? Que se llama Background. ¿No? Aquí tenemos una imagen que se llama Space VG Pixel. ¿Sí? Bueno, es la que vamos a utilizar para este primer método, ¿no? Bien, que sería esta imagen de aquí, ¿no? Bueno, como vemos, la imagen no me cubre toda la pantalla, ¿vale? Toda la zona de la pantalla. Podríamos escalarla, utilizar el escalado, ¿no? Esta herramienta que tenemos aquí de escalado. Pero en este caso lo que voy a hacer es, porque si yo aplico ese escalado lo tendré que hacer pues con todas estas imágenes, ¿no? Del fondo. O sea, al final la idea es, yo voy a tener esta imagen, imagínate, voy a tener un duplicado de esta imagen, así, ¿no? Cubriéndome todo. Pues igual tengo otra, dependiendo del tamaño que tengan aquí, ¿vale? Y las voy a ir moviendo, ¿no? Las voy a ir moviendo. De forma que cuando esta imagen salga de la pantalla, ¿no? Pues lo que haré será pasarla para aquí arriba, ¿no? Y las seguiré moviendo todas, ¿vale? Y cuando esta imagen pase por debajo de la pantalla, pues la pasaré para aquí arriba, ¿no? Entonces con esto voy a conseguir un poco crear este efecto de que ese cielo se va desplazando, ¿no? Creo que la idea es bastante sencilla, ¿no? Bueno, entonces, como decía, en vez de utilizar ese escalado, ¿no? Aunque bueno, en este caso lo podría utilizar sin problema. Pero bueno, lo que voy a hacer para verlo de otra manera es modificar lo que es la imagen en sí, ¿no? En vez de actuar sobre este GameObject y modificar su escalado, lo que me voy es a ir a la imagen, ¿vale? Y vemos aquí una propiedad que es pixels per unit. Esto viene siendo, ¿vale? Por cada unidad aquí en la escena, ¿no? Aquí, bueno, tenemos esta cuadrícula, ¿no?
bueno, que está dividida, pues en estas unidades, ¿no? Pues una unidad aquí en la escena, cuántos píxeles se corresponde de la imagen. Y vemos aquí que son 100, ¿no? Es este tamaño que tiene por defecto, bueno, en función del tamaño de la imagen, etcétera. Entonces, si yo cambio esto y pongo, por ejemplo, 50, es decir, una unidad de la escena, ¿no? De esta cuadrícula se corresponde, en vez de 100, con 50 píxeles. Lo que voy a hacer es doblar el tamaño de la imagen. ¿Vale? Entonces hago ese cambio, tendría que darle aquí a aplicar, ¿no? ¿De acuerdo? Y vemos cómo se me extendió la imagen, pero básicamente por eso, ¿no? Porque ahora por unidad tengo la mitad de píxeles que antes, ¿no? Con lo cual esto, pues el tamaño que ocupa es el doble. De otras propiedades que podemos modificar aquí, pues algunas son estas, como este modo de, vamos a decir, de envoltura, ¿no? Tiene que ver cuando se repite la imagen, ¿no? Por ejemplo, cuando lo usamos como textura sobre una superficie, que no es el caso, ¿vale? ¿Cómo se repite esa imagen? Puede ser simplemente extendiéndola o puede ser repitiéndola, ¿no? Entonces podríamos seleccionar aquí pues esas distintas opciones, ¿no? Como este clamp para que se ajuste a esa superficie o este repeat para que manteniendo el mismo tamaño se vaya repitiendo hasta cubrir toda esa superficie que estamos texturizando, ¿no? Bueno, esto ya lo veremos en algún otro ejemplo, que en este caso no es de aplicación. Lo que sí, a lo mejor, pues este modo de filtrado, ¿vale? Como pues estamos haciendo juegos, pues un poco simulando estos arcades, ¿no? De esos años 80, pues en este filtrado no vamos a aplicarlo, ¿vale? Para que mantengan este aspecto, vamos a decir, pixelizado, ¿no? De hecho, esto se verá mejor luego con la nave, ¿no? Cuando la pongamos aquí. O bueno, para hacer un ejemplo lo podemos hacer ahora rápidamente, es decir, voy a poner aquí una en la escena. A ver, vente para aquí. Ah, quedaron aquí cambios sin aplicar. Le doy a aplicar. Vale, ahora aquí tengo esta nave. Vale, que se ve, por ejemplo, en este caso, ¿no? Está aquí muy pequeñita. Prácticamente no se ve, porque en realidad esta es una imagen de muy pocos píxeles. Pues puede ser de, pues a lo mejor 24 por 24 píxeles. Con lo cual, pues aquí se me ve en la escena muy pequeña, ¿no? Entonces voy aquí y lo mismo, ¿no? Pues cambio, imagínate esto, le pongo a 42, ¿no? Vale, ya pues la vemos más grande. Entonces, para esto que os decía, por ejemplo, del modo de filtrado, imagínate que voy a poner aquí tamaño, pues una unidad aquí, son simplemente 10 píxeles en la imagen, ¿no? Con lo cual va a ser mucho más grande. Bueno, y no se me ve. Vamos a cambiar aquí el orden. Vale, ¿no? Entonces, fijaros cómo esos bordes, ¿no? Están como difuminados, ¿vale? Tiene que ver con este filtrado, ¿no? Que se está haciendo. Si nos vamos aquí a las propiedades otra vez de la imagen y en vez del modo de filtrado, pues este bilineal o trilineal, lo pongo como sin filtro, el efecto que voy a obtener, pues es este efecto de pixelado, ¿vale? Que en concreto para este tipo de videojuegos nos interesa, ¿no? Pues a lo mejor en otros queremos que se difuminen los perfiles, ¿no? No nos aparezcan estos dientes de sierra, ¿vale? Que, bueno, podemos ajustar con ese filtrado. Bien, volviendo a nuestro escena donde queríamos construir este background, ¿vale? Que se vaya desplazando. Bien, entonces, antes de nada me voy a añadir aquí un empty object en el que voy a introducir esas dos imágenes que van a componer ese background que se va a ir desplazando. Vale, voy a llamar, por ejemplo, eso, background, simplemente. Voy a resetear bueno, pues su posición
para que esté ahí en el origen de coordenadas, aunque bueno, tampoco tiene mayor importancia en este caso, y voy a arrastrar esta imagen aquí, ¿no? Vale, posición 0, 0, 0, ¿no? Entonces esta sería una de las imágenes, ¿no? Entonces, como decíamos, aquí de lo que se trata es de que esta imagen se vaya moviendo, ¿no? Y en el momento en que pase por debajo, ¿vale? De la pantalla, ¡pum!, pasarla para arriba, ¿no? ¿Vale? Es decir, va a estar siempre moviéndose, pero en el momento en que pasa por debajo de la pantalla, hago una traslación y la desplazo hacia arriba otra vez. Lógicamente, con una única imagen yo no puedo conseguir este efecto, ¿no? Que vemos que aquí, pues, esto lo tengo que cubrir, ¿no? Aquí me aparece negro porque cambié el fondo de la cámara, pero aquí no hay estrellas, no hay nada, ¿no? Y crea un efecto ahí feo, ¿no? Bien, pues lo único que tengo que hacer es duplicar, ¿no? Esta imagen, ¿de acuerdo? Vamos a poner aquí, bueno, 2. Y la vamos a desplazar para arriba, ¿no? Para arriba. Bueno, como ya sé, el tamaño de esta imagen son de 512 píxeles, ¿vale? Y ahora tengo duplicado el tamaño, pues la tendría que subir en I, pues 1024, ¿no? Vale, es decir, está exactamente a continuación de esta imagen de aquí, ¿no? Vale, ya digo, ¿no? Estas imágenes, ¿no? El archivo original es de 512 por 512 píxeles. Como, ¿no?, en la imagen estoy utilizando como píxeles por unidad 50, es decir, es como si estuviera duplicando el tamaño. A la hora de desplazarla, pues la segunda la situé pues a 1024, ¿no? Es decir, lo que sería 1024. Pero bueno, pues que podíamos hacerlo manualmente, no tiene mayor problema, ¿no? Como habíamos hecho en otras ocasiones, haciendo snapping, ¿no? Vale. Sí, tecla V mayúscula, pum, justo ahí, y ya vemos aquí cómo está ahí, son esos 1024 que decía. Bueno, pues estos serían nuestras dos imágenes, que ahora lo único que tenemos que hacer es animarlas, ¿vale? Añadir ese desplazamiento, ¿vale? Para conseguir ese efecto. Que ya digo, básicamente es eso, ¿no? Es ir moviendo mis imágenes y en el momento en que una de ellas quede por debajo, lo que voy a hacer es pasarla para aquí arriba, ¿no? Y seguirlas moviendo las dos. ¿Vale? En el momento que queda por debajo, ¿no? Pues pasarla para arriba para ir cubriendo siempre el espacio. Bueno, vamos a devolverlas a su posición original. Bien, y vamos a añadirle ese movimiento, ¿vale? Ese efecto. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues lógicamente lo tendremos que hacer con un script, ¿no? Vale. Pues como siempre nos creamos una nueva carpeta para contener nuestros scripts, ¿vale? Esa carpeta scripts. Y aquí ahora crearemos pues ese nuevo script C# que le podemos llamar pues scroll background, por ejemplo. Bien, pues vamos a editarlo. Vale. Bien, entonces me voy a añadir aquí un campo serializado a través del cual voy a establecer cuál va a ser esa velocidad de desplazamiento vertical de esas imágenes, ¿no? Vale, esa velocidad del scrolling. Y aparte me voy a crear una variable donde voy a almacenar cuál es la altura de la imagen, ¿no? Porque bueno, al final me va a hacer falta para tanto detectar el momento en el que tengo que reposicionar la imagen como cuánto tengo que desplazarla, ¿no? Es decir, si volvemos aquí al editor,
A ver. Vale, por ejemplo, ¿no? Si cojo esta imagen, ¿vale? Si cojo esta imagen, ¿no? Pues lógicamente tiene unas dimensiones, tiene lo que me interesa en este caso es la altura, ¿no? Porque yo voy a desplazar esta imagen, ¿vale? Voy a ir desplazando, desplazando, desplazando y en un momento determinado tengo que reposicionarla, mandarla para arriba. ¿Y cuándo va a ser ese instante? ¿En qué instante voy a hacer que vaya para arriba? Bueno, pues cuando esta posición central, ¿no? Esta o cualquiera, ¿no? Se haya movido la altura de la imagen, ¿no? Pensad, por ejemplo, si nos fijamos en la parte superior de la imagen, ¿no? Yo la tendré que reposicionar, pues en el momento que salga, ¿vale? Ahora mismo, ¿vale? Pumba, que salga de la pantalla. Ahora la tendría que mandar para arriba. ¿Y cuánto se movió ese punto, ¿no? Un punto que estuviera aquí en la parte superior de la imagen, pues lógicamente se movió la propia altura de la imagen. De acuerdo, entonces pues me interesa ese valor, ¿no? Aunque lo puedo calcular manualmente, ¿no? Lo podría calcular manualmente, pero es mejor si lo puedo hacer de forma programática, lo puedo hacer directamente en el código, porque de esa manera yo luego puedo hacer alguna modificación en la imagen, por ejemplo cambiar sus píxeles per unit, ¿no? Que vemos que nos cambia pues ese escalado, o cambiar esta imagen por otra, ¿vale? Da igual, el programa me va a seguir funcionando exactamente igual. Si yo hago esos cálculos a mano y digo, a ver, esto lo tengo que mandar para arriba cuando pues la imagen llegue a esa posición del centro, ¿no? Del origen, pues esté por debajo de pues menos 10 o lo que sea, ¿no? Pues lógicamente, si luego cambian las dimensiones de mi imagen, tengo que recalcular esos valores. Entonces, mejor si lo puedo hacer directamente en el programa. ¿Vale? Bien, entonces, para eso, volvemos aquí a nuestro código. Me voy a declarar aquí esa variable. La voy a crear aquí como un atributo porque su valor lo voy a inicializar aquí, ¿no? En este método start, es decir, en el momento que se me inicie este script, ¿no? Se cree este objeto scroll background, ¿vale? Bien, ¿y de dónde saco yo la altura? Bueno, pues aquí en el editor vemos que igual que tenemos estos componentes, ¿vale? Este componente transform, donde tengo pues esa posición, rotación, escalado del objeto, etcétera. Tenemos este componente sprite renderer, ¿no? Donde está información relativa a la imagen que estamos utilizando aquí, ¿no? Entonces, a través de este componente yo tengo acceso a lo que son las dimensiones de la imagen, ¿vale? Entonces, lo que haremos aquí será, opa, que no sé escribir, esta variable height, lo que va a ser es, voy a acceder a ese componente, es decir, voy a tener una referencia al componente de tipo sprite renderer del objeto, ¿vale? Y a través de esta referencia de tipo sprite renderer puedo acceder a una propiedad que se llama bounds, que me da lo que es el bounding box, ¿no? Que envuelve al objeto. Y aquí tengo pues otra propiedad que es size con las dimensiones de ese bounding box, ¿vale? Y aquí ahora puedo acceder pues a lo que sería su ancho, que sería x, como lo que es su alto, que es y, ¿vale? Esta propiedad y de aquí, ¿no? Entonces yo con esto extraigo cuál es el tamaño en y, la altura de la imagen, ¿no? Del GameObject al que está asociado este script. Muy bien. Bueno, y entonces ahora me vengo aquí a este update y ahora lo que voy es implementar la lógica que haga que se desplace esa imagen hacia abajo, ¿no? Que haga pues ese scroll. Bueno, pues esto debería ser simple, ¿no? Simplemente pues a través del transform del propio objeto tengo ahí un método que es el método translate, ¿vale? Pues ahí está sobrecargado, hay distintas versiones de este método. A mí la que me interesa en concreto es esta, ¿vale? Es decir,
vamos a pasarle aquí un vector 3 que establezca cuál es la dirección y distancia de traslación, es decir, en qué dirección nos movemos y cuánto nos movemos, ¿no? Pues simplemente es indicar ahí pues ese vector. Bueno, como yo me voy a mover hacia abajo, lo que voy es a partir directamente de una constante que hay en la clase vector 3, que es down, ¿no? Esto me daría pues este vector con estas componentes, ¿no? 0x, 0z y menos 1 en el eje y, ¿vale? Bueno, pues este vector unitario en esa dirección y hacia abajo lo voy a multiplicar por cual quiero que sea mi velocidad de traslación, ¿no? Que la vamos a establecer después en el editor. Y bueno, pues como siempre multiplicamos por este time, delta time, para hacer este movimiento, ¿no? Esta cantidad que nos desplazamos independiente del frame rate. Bueno, podemos hacer una prueba con este código, debería funcionar sin mayor problema, pero bueno, vamos a probarlo en el editor, ¿no? Si nos volvemos aquí. Vale, y ahora simplemente vamos a asignarlo a nuestros dos, bueno, imágenes, ¿no? Con ese background, ¿vale? Asignamos ese script, ¿vale? Tanto a este como a este, y vamos a establecer cuál es esa velocidad de desplazamiento, ¿no? Pues, por ejemplo, vamos a poner 5. A ver cómo va, ¿no? Bien, grabo. Le doy al play. Bueno, y ahí vemos que efectivamente se van desplazando, ¿vale? Nos falta ahora pues establecer ese comportamiento que haga que cuando llegan a determinado punto vuelvan para arriba, ¿no? Y se pongan detrás de pues la que viene justo a continuación. Bien, vamos a volver a nuestro editor y ahora en este método update vamos a reposicionar nuestras imágenes, ¿no? Vale, entonces, decíamos, nosotros lo que vamos a chequear aquí, si nos movimos tanto como la propia altura de la imagen, ¿vale? Con lo cual, la posición en Y de la imagen va a ser menor que menos la altura, ¿vale? En ese caso, pues, es decir, cuando el centro de la imagen, ¿no?, haya recorrido esa distancia, con lo cual se va a encontrar en esa posición, ¿vale?, de menos la altura, pues es cuando tendremos que reposicionar, ¿vale? Y para ello, pues lo único que vamos a hacer es trasladarla, ¿no? Igual que estábamos haciendo antes. Translate. Vale, igual que estamos haciendo aquí, que la vamos moviendo poquito a poquito, ¿no? En cada frame, pero ahora vamos a hacer un salto, ¿no? Y la vamos a desplazar, pues, ¿cuánto? Pues podríamos coger aquí, pues también, vector 3 up, ¿vale? En dirección hacia arriba, ¿no? Este es un vector 0, 1, 0, ¿vale? Y lo vamos a desplazar. ¿Cuánto lo queremos desplazar? Pues el doble de la altura, ¿no? Porque queremos saltar la imagen que viene justo detrás nuestra, que ahora mismo pues estará ocupando la pantalla, ¿no? Queremos irnos más allá. Vale, entonces vamos a multiplicar esto por 2 y por la altura. Y en principio, con esto ya tendríamos ese scrolling vertical, ¿no? De ese fondo. Vamos a comprobar. Bueno, pues otra vez aquí en el editor. Vale, vamos a darle al play. Y vamos a ver qué pasa. Bueno, pues ahí vemos cómo se van desplazando las imágenes, ¿no? Y vemos cómo en el momento de que esa imagen, ¿no?, el centro se haya movido tanto como la altura, con lo cual estará justo por debajo de la pantalla,
boom, hacemos que salte 2 veces el tamaño de la imagen para que se ponga justo por detrás de la que viene a continuación, ¿vale? Bien, y con esto, bueno, pues si vemos aquí en la pantalla del juego, ¿no? Pues vemos que tenemos ya ese implementado, este scroll vertical, ¿no? Pues de una forma así muy sencilla y podríamos decir que tradicional, ¿no? Utilizando pues programación, ¿vale? Para el segundo método de creación de este scrolling vertical, vamos a aplicar lo que se denominan shaders, ¿vale? Estos shaders son, en general, son pequeños programas que se ejecutan directamente en la GPU, ¿vale? Es decir, en nuestro procesador gráfico, con el objeto de pues modificar pues esos vértices o determinadas propiedades de esos vértices, ¿no? Relativas pues a la iluminación, a pues, alguna de sus propiedades las normales, ¿no? Que afectan a la iluminación o bueno, alguna característica. Entonces, lo que se consiguen con estos pequeños programas que están implementados pues en algún lenguaje, ¿vale? Específico para shaders es crear sobre todo efectos especiales, ¿no? Pues yo que sé, efectos de niebla, efectos, pues ya digo, muchos efectos relacionados con la iluminación, con el sombreado, reflejos, etcétera, etcétera. Unity ya incorpora pues un montón de estos shaders, ¿no? Que podemos aplicar pues en nuestros proyectos, ¿vale? Es decir, cuando al final lo que tendremos que crear será como una especie de material que asignaremos a un objeto y ese material le estableceremos un determinado comportamiento utilizando estos shaders, ¿vale? Que van a afectar, pues ya digo, a la iluminación de ese objeto, su sombreado o determinados comportamientos. Como en este caso, el poder repetir pues esa textura, ¿no? Que va a ser esa imagen que vamos a utilizar de fondo estrellado, que esté pues en movimiento y esté continuamente repitiéndose. Bueno, pues vamos a ello. Bueno, antes de nada voy a desactivar este background, ¿vale? No lo voy a borrar, simplemente lo desactivo para dejarlo ahí. Y vamos a crear pues este nuevo fondo que se desplace, ¿no? Que tenga este scroll vertical utilizando shaders. Bueno, en este caso vamos a utilizar otra imagen, ¿vale? Para no usar la misma. Bueno, pues ahí en esos paquetes, ¿no? Que importamos antes, pues os añadí otra segunda imagen para ese fondo estrellado, ¿no? Este Space BG Shader, ¿no? Esta es una imagen pues así un poco más, no sé, fotorrealista, ¿de acuerdo? Pero bueno, podéis usar la que os dé la gana, ¿no? Y en este caso pues es también una imagen de 512 por 512 píxeles. Pero bueno, en este caso ya nos da un poco igual, ¿no? Es decir, no tenemos por qué modificar este valor de píxeles per unit porque vamos a hacer que esa imagen se repita por toda esa escena, ¿no? Cubriendo todo ese espacio de la escena, ¿no? Lo que sí, tenemos que tener cuidado que aquí este modo de envoltura esté como repeat, ¿vale? No como clamp. Para que esa imagen, en vez de extenderse, lo que haga sea repetirse, ¿vale? Para cubrir todo el espacio que le haga falta. Y en cuanto al modo de filtrado, bueno, pues como esta ya no es una imagen con ese aspecto tipo pixel, pues podemos dejar ahí un filtrado bilineal. Bueno, lo que tendremos que hacer ahora a continuación es crearnos un material. Vale, entonces, pues nos crearemos, bueno, sí, vamos a aplicar los cambios que hicimos en la imagen. Entonces, nos vamos a crear aquí una nueva carpeta, folder, vale, que le vamos a llamar materials. Vale, para nuestros materiales. Y
nos vamos a crear, pues lógicamente ahí dentro un nuevo material, ¿vale? Aquí, create material. Y le podemos dar de nombre, pues yo que sé, BG Space. Bien, entonces, lo que vamos a hacer ahora es, como os comentaba, este material tiene asignado un shader, que por defecto es este shader estándar, ¿vale? Para, bueno, pues aplicarle, digamos, estos comportamientos en cuanto a iluminación, sombreado, etcétera, estándar. Pero nosotros lo vamos a cambiar por otro de tipo móvil y unlit, ¿vale? Mobile unlit. Seleccionamos este shader. Bien, vemos que nos cambiaron aquí las propiedades, ¿no? Y hay aquí un campo que pone textura, que ahora mismo está vacío, ¿no? Nos pone aquí none. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar pues esa imagen que tenemos por aquí de ese background, ¿vale? Ese Space BG Shader, o bueno, la que queráis, y la asignamos aquí, ¿no? Entonces si os fijáis, ahora nos cambió aquí la imagen, ¿vale? De esa bola que teníamos ahí, donde se está aplicando pues este material que tenemos aquí seleccionado. Y si lo movéis, ¿vale? Si os fijáis, si lo movéis, podemos pinchar y arrastrar ahí como, pues vemos como, pues es como si fuera esa textura, cogió esta imagen de las estrellas, ¿no? Y la aplicó como textura sobre esa especie de esfera, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues ahora vamos a asignar esto a nuestra escena. Para asignar este nuevo material a nuestra escena, lo primero que tendremos es que crear ahí algún objeto sobre el que poder asignarlo. Bueno, en este caso, para poder crear este efecto, el tipo de objeto que vamos a añadir aquí, pues va a ser de tipo quad, ¿vale? A ver, sprites. Tiene que ser un 3D Object Quad, ¿vale? Bueno, esto es como una especie de grid, vamos a decir, ¿no? Y le voy a cambiar también el nombre, le voy a llamar Background Shader. Bueno, ahora vamos a cambiar las dimensiones de este objeto. Primero lo voy a reposicionar aquí en el origen. Y vamos a redimensionarlo para que nos ocupe todo lo que es la zona visible, ¿no? de esa pantalla. Vale, vemos como componente pues tiene eso, ¿no? Una especie de malla o de grid, ¿vale? Bueno, pues lo extendemos, ¿no? Hasta ocupar pues más o menos todo lo que es la zona visible. Vale, puede ser un poquito más grande, ¿no? Que esa zona visible para que no, para asegurar que nos cubre perfectamente la pantalla, ¿vale? Y pues en este mesh renderer, mesh renderer materials, vale. Entonces vemos aquí, vamos aquí en Mesh Renderer, aquí a los materiales, tiene asignado el material por defecto, entonces lo que vamos a hacer es asignarle nuestro nuevo material, ese material que nos acabamos de crear, ¿no? Este background space, con ese shader. Bien, lo asignamos ahí, ¡bumba! Y ahí vemos que efectivamente pues nos aparece esa imagen de ese campo estrellado. Lo que tendríamos que hacer ahora pues es añadirle esa animación, ¿no? Que ahora mismo, porque esto ahora mismo pues es estático, no hay ningún movimiento ahí. Podemos darle al play, ¿vale? Simplemente tenemos creado ese GameObject
y le asignamos este material, pero aún no añadimos ese comportamiento a ese material, ¿no? Porque aún en ningún sitio dijimos cuánto queremos que se desplace esa imagen, ¿vale? Bueno, pues lógicamente tendremos que crearnos un nuevo script. Bien, nos creamos entonces un nuevo script que le podemos llamar pues scroll, bueno, bg shader. Bueno, pues entonces en este caso, vale, este script, vale, ya está, que se lo vamos a aplicar a este GameObject, vale, a este quad. Lo que va a hacer va a ser acceder a este renderer, que es donde tenemos aplicado ese material, ¿no? Y digamos que mover esa textura, ¿vale? Aplicarle un desplazamiento, como una pequeña traslación a esa textura, ¿no? Es como, bueno, cuando estábamos viendo aquí este material, ¿vale? ¿No? Y vemos, pues como tenemos, por ejemplo, aquí esta esfera, ¿no? Y tiene como aplicada esa imagen con las estrellas, ¿no? Sobre ella, ¿vale? Y es como si desplazamos, ¿no? Al moverla, como si estuviéramos desplazando esa imagen sobre esa esfera. Bueno, un poco ese mismo efecto es lo que tenemos que tratar de conseguir aquí, ¿no? Vale, ahora tenemos esta imagen aplicada sobre este GameObject y lo que vamos es acceder a su renderer, ¿vale? Este componente que hace, digamos, el dibujado de lo que es la malla, ¿vale? De este objeto y vamos a desplazar ese material, ¿vale? Bueno, mejor dicho, la imagen de ese material, ¿no? Eso lo podemos hacer porque, bueno, estamos utilizando este tipo de shader, ¿no? Que nos lo permite. Bien, entonces nos vamos a nuestro nuevo script. Como antes, vamos a establecer ahí un campo serializado, ¿no? Para lo que es la velocidad, ¿vale? Para poder setearla desde el editor. Y lo que vamos a necesitar ahora es una referencia a ese componente sprite renderer, ¿no? De nuestro, bueno, mesh renderer en este caso, ¿no? De nuestro objeto, ¿sí? Que, bueno, pues como solemos hacer siempre, lo inicializamos, ¿no? Lo inicializamos aquí en nuestro método start, ¿vale? Con este getComponent extraemos esa referencia a ese componente de tipo renderer, ¿no? Que tiene nuestro GameObject. Vale. Bien, entonces ahora en nuestro update lo primero que tenemos es que calcular cuál va a ser el desplazamiento, ¿no? Qué cantidad vamos a mover esa textura sobre ese objeto. Bueno, pues esto será un vector 2 que le vamos a llamar offset y va a ser, pues vamos a utilizar pues también estas constantes que ya están definidas, ¿no? Vector 2 up, igual que hicimos antes, por la velocidad, por un time delta time. Vale, esto será lo que es el desplazamiento de esa textura, ¿no? Es un vector 2 porque, bueno, las texturas son algo plano, es una imagen, solo hay dos coordenadas, X e Y, ¿vale? ¿No? Para posicionarla sobre una superficie plana. Es decir, ahí no hay profundidad, ¿no? Y ahora aplicamos ese desplazamiento, ¿no? Entonces eso, accedemos al material de ese mesh renderer del objeto y aquí hay una propiedad que es
main texture offset, ¿vale? Que es ese offset, ese, vamos a decir, desplazamiento de la textura principal, ¿no? De este objeto, ¿vale? Que va a ser precisamente este desplazamiento que acabamos de calcular. Y ya está, no tendríamos que hacer nada más, ¿no? Es decir, determinar, pues para cada frame, ¿no? Qué cantidad queremos mover esa textura, que va a depender pues de la velocidad que tengamos establecida aquí, y simplemente aplicar ese desplazamiento a la textura, ¿vale? De nuestro objeto, ¿no? Accediendo a su material, ¿no? Es decir, accedemos a la textura aplicada al material del objeto. Bien, pues vamos a comprobar. Vamos a guardar. Y pues tendremos que establecer cuál es la velocidad. Ahora voy a empezar con una velocidad de 2, por ejemplo, a ver qué tal. Y le doy al play. Vale. Y vemos que está ahí vibrando, vibrando, vibrando. Y esto no se acaba de mover. Vale. ¿A qué es debido esto? Bueno, vamos a volver aquí al código. Bien, la cuestión aquí es que digamos que este desplazamiento es un desplazamiento absoluto, ¿no? Es decir, supongamos que mi textura está aplicada en el objeto, ¿vale? Es decir, un píxel de esa textura, ¿vale? Vamos a decir que está en una posición determinada, ¿vale? Sobre el objeto. Una posición X, la que sea. Entonces, yo estoy aplicando un desplazamiento respecto a la posición original. Vale. En el siguiente frame, cuando vuelvo a aplicar otro desplazamiento, no es a mayores, no es como en el caso anterior que yo estaba haciendo una traslación, ¿no? Iba, pues lógicamente, moviéndome a partir de la última posición, ¿no? Yo aquí siempre que estoy aplicando este offset, este desplazamiento de la textura, lo hago respecto a la posición absoluta, ¿no? A la posición inicial que tenía ese píxel, vamos a decir, ¿no? Ese puntito de la textura. No sé si se entiende muy bien, pero bueno. Entonces, realmente, ¿no? Si nos fijamos, ¿no? En cada paso de este bucle, bueno, de este método, ¿no? Que se me va a ejecutar, pues, una vez por cada frame, pues yo estoy calculando este offset, ¿no? Este desplazamiento, pues que será, pues eso, esto me marca simplemente una dirección, esto es una velocidad constante y luego habrá aquí este intervalo, este delta time, que, bueno, sé que es un valor muy pequeñito y que de un frame a otro pues será muy parecido, ¿no? Puede variar un poquito arriba abajo porque no es constante, ¿no? Estos intervalos de tiempo entre frames, ¿vale? No son constantes, ¿no? Depende pues un poco del código que se ejecute en cada momento y de, bueno, la carga que tenga el procesador en ese momento, etcétera. Habrá ahí pequeñas variaciones, ¿no? Con lo cual esos offsets, esos desplazamientos van a ir variando ligeramente. Pero bueno, será una cantidad muy pequeña, supongamos 0,2, 0,15, 0,18, 0,23, etcétera, ¿no? Entonces esos son los desplazamientos que se están aplicando a la textura, pero siempre desde su posición inicial. Por eso vemos cómo hace ahí como esa especie de parpadeo, ¿no? Entonces, en vez de utilizar este delta time, yo lo que voy a multiplicar aquí es por time. Vale. Bien, esta propiedad time de la clase, esa pues que tiene el mismo nombre, time, ahí me dice, ¿no? Es el tiempo
al comienzo de este frame, ¿vale? Medido desde el inicio de ejecución del programa. Con lo cual, esto es algo que va a ir incrementándose, ¿no? Cada vez va a ser mayor, 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 mayor. Es algo que va avanzando siempre, ¿no? Con lo cual, yo voy a conseguir aquí un desplazamiento que va a ser cada vez mayor, ¿no? Que va a ser incremental. ¿Y qué es lo que a mí me interesa en este caso? Porque yo quiero mover cada uno de esas coordenadas, esos puntitos de mi textura, irlos avanzando siempre respecto al origen, ¿no? Al punto inicial en el que se encontraban al principio de la ejecución del programa, ¿vale? Irlos desplazando. Y ya es el shader el que se encarga de ir, bueno, dándole la vuelta a la imagen y volviéndola a repetir. Bueno, vamos a probar ahora, a ver si esto ya funciona. Ven, volvemos aquí, le doy al play. Vale, y ahora sí que vemos ahí desplazarse ese fondo, ¿no? De forma continua, ¿no? Y lo vemos aquí también en este material, ¿no? Como pues se está continuamente desplazando, ¿no? Vale, quizás es demasiado rápido eso. Voy a bajarle aquí la velocidad 0,5. Bueno, esto podría estar mejor o incluso menos, ¿no? 0,25. Bueno, algo más o menos aproximado, ¿no? 0,5. Igual está bien. Para 0,4. Para pues nuestro jueguito de naves. Vale, bueno, y con esto pues vimos la implementación de este segundo método que nos permite crear este fondo, ¿vale? Este background estrellado con este efecto de scroll, ¿vale? Pero a diferencia de lo de antes, ¿no? Que estábamos utilizando esas imágenes que íbamos moviendo, ¿vale? Cambiando de posición, ¿no? Al final son game objects que estamos desplazando, ¿vale? Aquí el efecto lo conseguimos de otra manera y es con un shader lo que estamos es aplicando un movimiento a una textura de un objeto, ¿vale? Aquí tenemos este objeto de tipo Mesh Renderer y le aplicamos un material, ¿no? Que tiene esta, bueno, esta característica, ¿no? De que sobre él pues está ejecutando ese pequeño programita, ese shader, que lo que hace es movernos la imagen que está utilizando de textura sobre él. Vale. Bueno, pues con esto finalizaríamos pues este segundo método. Antes de seguir con el proyecto, os voy a plantear ahí varios retos, ¿no? Alguno bastante sencillito. Entonces, este primero va a consistir en añadir música de fondo, ¿vale? Básicamente se hace exactamente igual que hicimos pues, en el proyecto anterior, donde empezamos a agregar música a nuestros videojuegos. Entonces, como siempre, vamos a necesitar una fuente de sonido, ¿vale? Algún elemento, algún game object de nuestra escena que produzca esos sonidos, ¿no? Puede ser la misma cámara bueno, pues algún objeto vacío, ¿no? Que creemos, pues específico para generar el sonido, ¿de acuerdo? Para el caso de estos sonidos que utilizamos como música de fondo, pues tenemos que habilitar ahí un par de propiedades, ¿no? Para que se comporte como tal. Una es que, bueno, pues en el momento de iniciar ese game object, ¿vale? Tiene que activarse automáticamente la reproducción del sonido, ¿vale? No es como en otro caso, que es cuando se producía, por ejemplo, un rebote o destruíamos un ladrillo, ¿no? En el momento de la colisión. Aquí no, en el momento de iniciarse el juego, pues tiene que activarse la reproducción del sonido, ¿no? Porque es esa música de fondo. Y aparte,
pues tiene que estar en bucle, ¿no? Porque bueno, al final ese clip de audio tampoco es infinito. Entonces llegará un momento que termine su reproducción, pero tiene que volver a empezar desde el principio, ¿vale? Pero bueno, son dos simples propiedades que tendremos ahí en el componente correspondiente. Y en cuanto al sonido que vais a usar, bueno, pues podéis usar ese que os paso en ese paquete con recursos, ¿no? De imágenes, sonidos, etcétera, etcétera. Y hay uno específico como música, ¿vale? De fondo, para usar de música de fondo. No es muy bonito, pero bueno, nos vale perfectamente. Pero bueno, si queréis usar algún otro, pues de alguno de los formatos que permite Unity, pues podéis usar el que queráis. El segundo reto, pues, bueno, que es un pelín más complejo, aunque no es nada que no hayamos visto ya, es añadir la nave del jugador, ¿vale? Es decir, tendremos que utilizar pues esa imagen que tenemos ahí. Como vimos antes, vamos a establecer ahí unas propiedades para hacer ese escalado directamente desde la imagen, estableciendo pues ese valor de 32 de píxeles por unidad, y para que nos quede ese aspecto pixelado, al ampliar la imagen, pues el modo de filtrado lo vamos a poner sin filtrado, ¿vale? Pero bueno, de igual manera como vimos ya en el vídeo anterior. Y vamos a añadir comportamientos a la nave. ¿Y qué va a consistir? Pues en que el jugador pueda mover esa nave por nuestra zona de juego, ¿no? Inicialmente la nave se encontrará hacia la parte inferior de la pantalla, pero nos vamos a poder mover en cualquier dirección, ¿no? A diferencia de pues lo que hacíamos en el caso del Breakout o también el Pong, que nos podíamos mover únicamente en un eje, pues ahora nos vamos a poder mover libremente por toda la zona de juego. Lógicamente no podemos sobrepasar los límites de la pantalla. Para realizar este movimiento podríamos hacerlo con traslaciones, ¿no? Pero bueno, para que quede un aspecto así un poco más de nave espacial, lo que vamos es hacer ese desplazamiento aplicando fuerzas, ¿no? Utilizando el motor de física de Unity. Vale, entonces pues tendremos que aplicar las fuerzas en las direcciones correspondientes. Y bueno, y ahí habrá que ajustar determinados parámetros, como pues la masa, la gravedad, la resistencia pues lineal al desplazamiento, la fuerza que aplicamos, etcétera. Bueno, para encontrar ahí un poco pues ese efecto, ¿no? Que se nos mueva pues de forma fácil, que sea responsive, ¿no? Digamos, es decir, que no cuando queremos aplicar el movimiento en una dirección, pues que no sea, que sea más o menos rápido, ¿no? Porque la nave va a tener que andar esquivando, hay distintos objetos, pero bueno, que tampoco nos salga disparada, ¿no? Entonces, bueno, hay que andar jugando un poco con esos valores, bueno, hasta que encontréis ahí aquellos más convenientes. Y bueno, y luego os voy a plantear también otro reto opcional, ¿no? Que bueno, luego yo haré en el vídeo de todas formas, utilizando corrutinas. Pues igual que hacíamos en esa escena inicial de Breakout, ¿no? Que aplicábamos ahí unas corrutinas para provocar ahí una serie de efectos, pues como pues esa barrera que hacíamos empequeñecer, ¿no? Y desaparecer, ¿no? O ese cambio en el color de ese texto, pues de forma un poco parecida como pasa en muchos de estos juegos tipo arcade de naves espaciales, donde inicialmente pues la nave, ¿vale? Antes de comenzar la partida pues parece que viene desde la parte inferior de la pantalla, ¿no? Viene ahí desplazándose hasta encontrar la posición inicial y quedarse ahí. O cuando perdemos una vida, por ejemplo, pues también, ¿no? Digamos que hay esa pequeña fase de movimiento de la nave donde pues nosotros no podemos jugar, es simplemente para crear ahí un pequeño lapso de tiempo, ¿no?
para, bueno, poner ahí como, pues, esa especie de pausa, ¿no? Antes de empezar una partida o cuando la reiniciamos después de una pérdida de una vida o cosas por el estilo, ¿no? Entonces vamos a simular un poco este mismo comportamiento. Vamos a hacer ese desplazamiento, podemos hacerlo con una corrutina, podemos hacerlo utilizando pues estas funciones de interpolación lineal que hablábamos en el caso del breakout, ¿vale? Lo que es importante es que durante la transición de esa nave hasta esa posición en la que va a comenzar el juego, pues las colisiones tienen que estar desactivadas, ¿vale? O tenemos que crear algún mecanismo para que luego, pues cuando perdamos una vida y en ese desplazamiento de la nave donde el jugador no puede actuar sobre ella, ¿no? Tiene que esperar a que se coloque en su posición, pues podría haber por ahí un meteorito o una nave enemiga que colisione con nosotros y lógicamente pues no debería producirse esa colisión o no deberíamos perder esa vida. Entonces, bueno, ahí tenemos que establecer algún tipo de mecanismo. Y la segunda parte de este reto, bueno, pues igual que es muy habitual, ¿no? Esa recolocación de la nave, ¿vale? Cuando se inicia la partida o después de perder una vida, pues muchas veces también está parpadeando, ¿no? Para un poco informar al jugador, oye, va a empezar esta nueva partida, ¿no? O lo que sea, ¿no? Entonces, mientras se desplaza, pues también hace este efecto de parpadeo. Bien, ¿cómo podemos conseguir ese efecto de parpadeo? Básicamente con lo que vamos a jugar es con el canal que establece la transparencia del color de nuestra nave, ¿no? Es decir, estos colores que nosotros manejamos en los videojuegos, que tienen esas tres componentes, RGB, ¿no? Red, Green, Blue, rojo, verde, azul, tienen una cuarta componente que es el canal alfa, ese canal que establece cuál es la transparencia de ese color. Y bueno, pues que oscila entre dos valores. 0, que significa opaco, y 1, que significa transparente. Vale, entonces lo que tendríamos que hacer es acceder al canal alfa del color que tiene la nave y a través de él establecer pues ese nivel de transparencia. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, pues lo que tendremos es que acceder a cuál es su material. Esto lo podemos hacer a través de su componente Sprite Renderer, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos el material, de ahí podemos extraer el color, cambiar el canal alfa del color y volver a asignar el color con el canal alfa modificado al material, ¿vale? Entonces, con eso podemos jugar con la transparencia del objeto, ¿vale? Podemos variar así la transparencia del objeto. Esto, bueno, podéis hacerlo en otra corrutina distinta de la transición o podéis hacerlo en la misma. Lógicamente, si lo hacéis en la misma, la duración de esas transiciones va a cambiar, ¿no? Porque en este caso vamos a hacer muchos parpadeos, ¿no? Durante el desplazamiento de la nave. Pero bueno, podéis ahí hacerlo un poco pues como veáis. Vale, y en principio pues este vídeo va a terminar aquí y el siguiente va a comenzar con la implementación de estos retos. Pues hasta el próximo entonces.